Bueno, hoy nos metemos de lleno en una etapa absolutamente crucial de la historia de España. Vamos a hablar de ese periodo de apenas 3 años en el que el país pasó de una dictadura de 36 años a una democracia moderna. Fue, de verdad, una época de una incertidumbre brutal, de mucha violencia, pero también, y esto es lo increíble, de un consenso que hoy parece casi imposible. Y todo, absolutamente todo, arranca en esta fecha. Un día que literalmente lo cambió todo para siempre. Porque ese día Francisco Franco, el dictador que había gobernado España con mano de hierro durante casi 4 décadas, fallece. Y claro, su muerte deja una pregunta gigantesca flotando en el aire, una pregunta que lo paralizaba todo. ¿Y ahora qué? La nación entera estaba en una encrucijada. ¿Se iba a mantener el régimen o se iba a romper con él? ¿Habría una reforma pactada o una revolución? Nadie lo sabía. El sucesor que había sido designado por el propio Franco era el rey Juan Carlos I, y él hereda un sistema que estaba diseñado precisamente para que nada cambiase, para que la dictadura continuase. Así que sus primeros movimientos iban a ser observados con lupa por todo el mundo, eran absolutamente cruciales. Y su primer acto público fue, como poco, desconcertante para todos los que esperaban un cambio. El rey jura lealtad a los principios del movimiento, que no era otra cosa que el partido único del régimen. Vamos, el pilar ideológico del sistema. Para muchísima gente, este gesto sonó a una promesa de que en el fondo nada importante iba a cambiar. Y para rematar esa sensación, se confirma como presidente del gobierno a Carlos Arias Navarro, un hombre del viejo régimen del núcleo duro. Esto, desde el primer minuto, crea un obstáculo gigantesco para cualquier tipo de cambio real. Y como era de esperar, este primer gobierno se convierte en un auténtico callejón sin salida. Estaba totalmente atrapado entre los que se conocían como inmovilistas del régimen, que se negaban a ceder ni un milímetro de poder, y los reformistas, que exigían una apertura ya. El resultado fue que era un gobierno completamente incapaz de avanzar. Y mientras el gobierno estaba paralizado, el país literalmente ardía. La represión de las protestas era cada vez más dura. La oposición democrática, todavía en la clandestinidad, se unía para exigir una ruptura total. Estallaba la violencia política por todas partes, como en los sucesos de Montejurra. Por si fuera poco, ETA no dejaba de atentar, y para rematarlo, el sector más duro del régimen, el famoso búnker, ya empezaba a susurrar la palabra golpe. Así que el punto clave es este. El proyecto de Arias Navarro fracasa estrepitosamente. Incapaz de manejar la situación, dimite. El camino hacia la democracia estaba completamente bloqueado. Este fracaso marca un punto de inflexión clarísimo. La vía de la continuidad, de la represión, del inmovilismo, había demostrado ser un auténtico desastre. Era el momento de intentar algo radicalmente distinto. Había que abrir una nueva vía, la del diálogo y la reforma. Y es justo en ese momento cuando el rey hace una jugada que nadie se esperaba. Nombra a un nuevo líder, un hombre que venía del mismísimo corazón del sistema franquista, pero con la tarea increíble de desmantelarlo desde dentro. Su nombre, Adolfo Suárez, y su nombramiento fue una sorpresa mayúscula que generó una desconfianza enorme, tanto a la derecha como a la izquierda. ¿Cómo era posible? ¿Cómo? Un hombre que había sido ministro secretario general del movimiento, o sea, una pieza clave del engranaje franquista, iba a liderar el desmantelamiento de ese mismo sistema. A muchísimos les pareció, de verdad, una auténtica locura. Pero Suárez tenía un plan. Un plan asombrosamente astuto. Era una hoja de ruta para usar el propio sistema en su contra. Primero, diálogo, con todas las fuerzas políticas, incluyendo a la oposición que seguía siendo ilegal. Segundo, una amnistía para los presos políticos, un gesto para generar confianza. Tercero, y esta es la clave de bóveda de todo el proceso, usar las propias leyes franquistas para aprobar una ley para la reforma política que en la práctica dinamitaba el régimen desde dentro. Y el golpe de gracia final, someter esa ley a la voluntad de la gente en un referéndum. Y el resultado de ese referéndum fue sencillamente abrumador. Un 94,2% de los votantes dijo sí a la reforma. El pueblo español había dado un mandato masivo, clarísimo para el cambio. A partir de ahí, los acontecimientos se precipitaron a una velocidad de vértigo. Se legaliza el Partido Comunista, que fue un paso valientísimo y súper necesario para una democracia plena. Y el 15 de junio de 1977, por fin, se vota en libertad por primera vez en más de 40 años. Suárez gana, sí, pero sin mayoría absoluta, lo que le obliga desde el primer día a negociar y a buscar el consenso. Pero, ojo, haber conseguido un gobierno democrático no era el final del camino. Ni mucho menos. Inmediatamente la jovencísima democracia española se vio acosada por dos crisis gravísimas que amenazaban con destruirlo absolutamente todo. El primer gran problema fue el económico.
Los efectos de la crisis mundial del petróleo del 73 llegaron a España con retraso, sí, pero con una fuerza devastadora. El escenario era tremendo. La inflación estaba por las nubes, las empresas cerraban una detrás de otra y el paro se estaba disparando. La gente perdía poder adquisitivo a marchas forzadas y el malestar social crecía de una forma muy peligrosa. Y por si la crisis económica no fuera suficiente, el segundo gran desafío fue una oleada de violencia política brutal que venía tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha. El nuevo gobierno estaba, literalmente, bajo asedio. ETA intensificó su campaña de terror, aparecieron otros grupos como el Grapo, y la extrema derecha actuaba con una impunidad tremenda, llegando a asesinar a 5 abogados laboralistas en lo que se conoció como la matanza de Atocha, un hecho que conmocionó al país. Y justo ahí, en medio de ese caos económico, en medio de esa espiral de violencia, cuando todo parecía que iba a estallar por los aires, ocurrió algo extraordinario. Los líderes de todos los grandes partidos, desde la derecha de Alianza Popular hasta los comunistas de Carrillo, hicieron algo que hoy parece ciencia ficción. Dejaron de lado sus diferencias, que eran profundísimas, se sentaron en una mesa y forjaron un acuerdo para salvar al país. Esos fueron los pactos de la Moncloa, un acto de una generosidad, de una visión de Estado que sin duda definió el éxito de la transición. Con esos pactos, España consolidó su marco democrático. Se había conseguido lo que muy pocos pensaban que era posible, pero la pregunta, claro, quedaba en el aire, y yo creo que sigue resonando hoy. ¿Podría una nación con una historia tan marcada por el conflicto y la división mantenerse unida y superar todos los desafíos que todavía estaban por venir?